a todos y todas. Les quiero dar la bienvenida al webinar Levantar conocimiento, documentación digital de edificaciones históricas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Karen Goles, soy encargada de educación continua del Centro del Patrimonio. Esta actividad ha sido organizada en el contexto de nuestros cursos Introducción al Levantamiento y Documentación para la Conservación de Sitios y Edificaciones Patrimoniales, que comienza el primer semestre del próximo año, y el curso Documentación Digital Avanzada de Edificaciones Históricas, que comienza el 1 de diciembre. En esta actividad participa el profesor Mario Santana Quintero, que es jefe de programa de estos dos cursos también, el profesor Miquel Reina, el profesor Nicolás Arellano, el profesor Juan Felipe Solís, y también nos acompaña el encargado y coordinador de extensión, Gilter González, que nos va a apoyar en esta actividad. Cuando terminemos esta actividad vamos a dar paso a preguntas que va a leer también nuestra coordinadora de extensión, Catherine Yáñez, que va a estar atenta en el chat. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con... Hola, perdón, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Karen. Ay, perdón que tengo un problema con la cámara, ahí sí. Ahora Perdón. sí. Sí, bueno, luego de este lapsus, voy a presentar al profesor Mario Santana. Él es doctor en Ingeniería por la Universidad de Leuven, es secretario general de ICOMOS Internacional, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Carleton, en Canadá. Ha sido profesor en distintas universidades alrededor del mundo y ha participado en proyectos para distintas instituciones como UNESCO, Getty, ICROM, entre otras. Entonces, Mario, tienes la palabra. Gracias, Karen, gracias por esta introducción y por verlos a todos. Tenía tiempo que no los veía. Ya estoy tratando de ver porque tengo varias presentaciones abiertas. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos desde aquí, desde Ottawa, en Canadá, y bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar de documentación digital de edificaciones históricas para introducir el tema y también para ver las cosas que vamos a estar discutiendo durante el curso avanzado. Con el equipo de Humberto Bonomo, Karen, etcétera, hemos estado realizando un curso introductorio. En ese curso introductorio hemos descrito las herramientas que se utilizan para el levantamiento de edificaciones históricas. También hemos presentado creo que hay un bebé por ahí gritando. Muy bonito. Y también estuvimos desarrollando algunos ejercicios simples en los cuales los participantes pues pudieron usar un poco estas tecnologías y hacer algunos ejercicios para ver la eficacia de esas tecnologías y también para poder ejercitar un poco. Y al final del curso se desarrolló un plan de trabajo. Cada equipo pues presentó una especie de propuesta para hacer un levantamiento en las dos versiones que hemos hecho, y eso nos ayudó a evaluar cuál era el tipo de entendimiento que los participantes habían tenido durante el curso. Ahora bien, el curso avanzado, que es nuestra primera versión, allí vamos a extendernos un poco más en desarrollar esas habilidades de los participantes en el procesamiento fotogramétrico, porque es una de las técnicas más fáciles y también más sencillas para dar formación a través del Internet, ¿no? También vamos a estar hablando acerca del modelaje 3D, y en este caso trataremos de desarrollar las habilidades de los participantes para hacer modelos a partir de ese procesamiento fotogramétrico que estarán haciendo de diferentes edificios, los cuales los participantes van a seleccionar. Y al final vamos a tener una presentación de ese archivo digital de la edificación histórica a la cual los participantes estuvieron trabajando. Entonces, como pueden ver, el curso avanzado es como enfatizar un poco más en desarrollar la habilidad de poder hacer pues datos que puedan servir para la difusión, la conservación, etcétera, de sitios. Ahora bien, para volver un poco acerca del meollo de la documentación, y dado que tenemos a un colega aquí, Juan Felipe Solís, que es profesor
él es colombiano, yo soy venezolano, y a los dos nos gustan las arepas, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cuál sería la arepa más tradicional? ¿Sería la arepa colombiana o la arepa venezolana? Tanto para Juan Felipe como para mí, las arepas tienen un significado muy importante y obviamente ustedes que han recibido muchos inmigrantes venezolanos, pues también han podido disfrutar de este plato, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la arepa con el patrimonio? Bueno, para los colombianos, para los venezolanos, tiene diferentes significados porque es dentro de nuestra cultura culinaria. Las arepas también tienen una preparación distinta, digamos que tienen como una autenticidad. La arepa venezolana tiene como una serie de preparaciones, la arepa colombiana tiene otro tipo de presentaciones. Y si uno no, pues no sigue la receta, pues la arepa no queda auténtica colombiana o venezolana. Entonces digamos que es parecido al patrimonio. Necesitamos ver la autenticidad de la receta, que todo se prepare bien y debemos tener pues esas arepas que son importantes para todos nosotros. Es como para, entonces digamos que la documentación nos permite saber cómo vamos a hacerla, cómo entendemos esa autenticidad y cuáles son los valores que asociamos con con este caso con la arepa, pero puede ser con un edificio histórico. Bueno, dentro del curso contamos con un gran equipo de trabajo. Tenemos a Nicolás Arellano, Miquel Reina Ortiz y Juan Felipe Solís y yo su servidor. Y vamos a estar pues hablando durante esas semanas acerca de la documentación en términos más avanzados, ¿no? Yo digamos que soy el más joven entre los cuatro, como pueden ver. Mentira, obviamente que que les llevo como unos 20 años a cada uno, tal vez a Miquel le llevo un poco menos. Todos tienen experiencia enseñando a distancia. Con Juan Felipe hemos estado enseñando en la Universidad de Ibagué y con Nico y con Miquel hemos estado haciendo estos cursos con el centro, ¿no? Pero van a escuchar de ellos un poco dentro de este webinar. Ellos van a estar presentando algunos de sus casos particulares en la documentación y eso nos va a ayudar a conocer estos grandes expertos un poquito más allá. Bueno, Karen habló digamos, de la trayectoria profesional que yo he tenido. Aquí les presento una especie de cronograma de los proyectos que hemos realizado a nivel internacional, en los cuales Miquel, Juan Felipe y Nico también han colaborado. Hemos trabajado desde Perú en la iglesia de Cuñotambo y en el Casbah de Taurir desde el año 2012-2013 hasta Colombia, que hemos estado trabajando con pintura rupestre en Lindosa. Y hemos trabajado en levantamientos tanto como antes de la conservación de un sitio, después de la conservación, durante la conservación. También hemos desarrollado sistemas de monitoreo y lineamientos. Hemos trabajado con el Emirato de Abu Dhabi para hacer lineamientos de documentación. Entonces, como pueden ver, tenemos bastante experiencia haciendo levantamientos de diferentes sitios históricos. La documentación no es un aspecto muy nuevo bueno, si volvemos atrás al siglo XIX, podemos ver a Viollet-le-Duc, pero en esta imagen les muestro el templo de Abu Simbel. Siempre suelo hablar del templo porque el templo se movió en los años 60 para salvarlo de su destrucción, porque iba a ser inundado por una presa que estaba en proyecto en el sur de Egipto con la frontera con Sudán. Este monumento fue documentado por Maurice Carbonel, un francés topógrafo, y con la fotogrametría, y luego fue cortado en piezas y se movió a una posición alternativa para salvarlo de esta inundación. Aquí pueden ver a Maurice Carbonel, el cual en ese momento usó la fotogrametría, que era la técnica más avanzada para hacer el levantamiento del templo. Fotogrametría, yo tengo, bueno, mucho tiempo estudiando la conservación. La fotogrametría era una técnica cuando yo empecé a documentar que era muy inaccesible porque uno tenía que tener conocimientos, tenía que tener equipos muy sofisticados. Ahora, con un teléfono inteligente y el software adecuado, uno ya puede hacer fotogrametría simplemente, ¿no? Entonces la tecnología ha avanzado muchísimo. Sobre todo la utilización de los drones. Podemos ver que los drones nos han ayudado a hacer la captura de datos muy rápidamente de un sitio.
Los drones también nos ayudan a tomar imágenes de zonas que son muy inaccesibles. Y bueno, la tecnología pues presenta unas oportunidades bastante grandes. Si vemos un poco los sistemas de información, cómo ha evolucionado dentro del patrimonio, antiguamente, hace 20, 30 años, teníamos inventarios físicos, ya ahora estamos hablando de lo que llamamos el digital twin, es hacer como una especie de digitalización del patrimonio, ¿no? Esto es una tecnología emergente y hemos pasado por varias fases, bases de datos localizadas, bases de datos geoespaciales como sistemas informativos de información geográfica, y tenemos el Revit o el Building Information Modeling. Entonces hemos evolucionado mucho en este tipo de tecnología. Si vemos brevemente el papel de las tecnologías en el patrimonio, debemos primero adoptar principios, directrices y protocolos en el uso de este tipo de tecnología. También debemos tomar en cuenta que las tecnologías pueden amplificar la capacidad de presentar un sitio de patrimonio, pero al adoptar tecnologías digitales debemos tener en cuenta cuál es la visión colectiva de los titulares de derechos y de las partes interesadas del sitio, la tipología, extensión y naturaleza de ese patrimonio, la cantidad de material digital disponible, si podemos dar acceso a visitantes que en el pasado están excluidos, ofrecer acceso universal para personas que tienen algún tipo de limitación física, qué tipo de infraestructura digital está disponible en el sitio, cuál es la disponibilidad de la mano de obra calificada y la capacidad de la organización y financiación disponibles para adoptar dichas estrategias digitales. Estos son como una especie de directivas muy generales. En el curso, pues obviamente vamos a hablar más. Como ya les he dicho, la tecnología nos da una amplia gama de herramientas digitales que podemos usar los profesionales en conservación para el levantamiento, la difusión, etcétera, del patrimonio. Las tecnologías de información han sido utilizadas para preparar cartografía, fotografía digital, gráficos y otras ilustraciones que han apoyado diferentes actividades en la conservación del patrimonio. Por otro lado, ahorita tenemos una formación en línea. También hemos tenido muchas reuniones de manera en línea en las cuales hemos intercambiado conocimientos, como en este caso, en este webinar. Y obviamente, como ya les había dicho, la capacitación se puede llevar a cabo parcialmente a distancia también usando estas tecnologías. La tecnología también ofrece una serie de desafíos, que el registro digital se convierta en el monumento, no el monumento en sí. Ese mal uso de la terminología de conservar digitalmente un sitio. Yo pienso que la data digital pues lo que hace es ayudar a conservar, no reemplaza el sitio. El colonialismo digital, porque podemos hacer la digitalización de un sitio y después apropiarnos de ese conocimiento. La longevidad y la calidad de los sitios y transmisión de esos datos digitales a futuro. Y también que los datos colectados digitalmente deben tener pues su ficha técnica para entender cuál ha sido el proceso de interpretación, de generación y de uso de esa data. Tenemos diferentes activos digitales que nos permiten tener una baja interactividad o alta interactividad con el patrimonio. Podemos usar la realidad virtual, crear experiencias en las cuales podemos sumergir a la gente digamos, en una historia digital de un sitio, o también podemos usar simplemente una foto o un dibujo digital para mostrar la cartografía de un sitio de patrimonio. Dentro de ese mundo digital de los medios, conseguimos fotografías, audios, videos, panoramas, imágenes 360 grados, planos, modelos 3D. Para poder generar esos activos digitales, obviamente necesitamos tener conocimientos técnicos requeridos, y esa es la ímpetu del curso avanzado que vamos a realizar. Podemos ver que tenemos herramientas digitales para adquirir y producir digamos, datos digitales como cámaras, drones, escáneres 3D y instrumentos topográficos, y podemos visualizar esos activos digitales usando visores y auriculares de realidad virtual como el Google Cartoon, el Metaverso, el Oculus Quest o lentes de realidad mixta como el HoloLens de Microsoft. Aquí pueden ver pues, un ejemplo del acceso de una plataforma de realidad virtual
usando los lentes del Oculus, ahora llamados Metaverse. Para hacer el proceso digital necesitamos tener un flujo de trabajo, el cual involucra un planeamiento, adquisición, tratamiento de la data, difusión, eventual simulación con esos datos y archivar los datos para generaciones futuras. Podemos usar herramientas como GPS, estaciones totales, drones, cámaras, escaneo 3D. Aquí pueden ver el kit que yo utilizo de vez en cuando, una pequeña maletica donde tengo un trípode fotográfico, pero puedo poner el escáner dentro del trípode. Tengo un disto para hacer unas mediciones de distancia, un mini dron, una cámara 360 grados y un iPad con LiDAR que me permite escanear. Y con este pequeño kit puedo ir viajando y escaneando y documentando sitios. Entonces la tecnología pues ha ido, y también tengo una cámara sin espejo que me permite pues dibujar de una manera bastante simple. Y así llevar a cabo modelos tridimensionales con nubes de puntos que vienen del escáner o de la fotogrametría que podemos unir y podemos representar, como por ejemplo en este pequeño video que ven acá, de una granja histórica aquí en la ciudad de Ottawa. También podemos generar mapas topográficos de un sitio arqueológico para entender su disposición. Podemos usar la tecnología también para documentar las habilidades de conservación en marcos de la madera tradicionales. Aquí ven un estudiante de nuestro centro, Adam, haciendo la documentación con una cámara ¿cómo se llama? Cámara lenta, en la cual estaba grabando como un carpintero pues trabaja esta pieza tradicional, ¿no? También podemos usar la fotogrametría. Aquí vemos otro de nuestros estudiantes trabajando hace unos años en la documentación de unas pinturas importantes. Tenemos smartphones, los teléfonos inteligentes que están conectados al internet, tienen una cámara y tienen diferentes aplicaciones. Estos nos sirven para hacer documentación. Por ejemplo, este ejemplo de una aplicación que se llama el Arches Collector. Es una aplicación que está conectada a una base de datos en la cual podemos con nuestro teléfono celular hacer una entrada de inventario y esa entrada de inventario automáticamente se sincroniza con el sistema Arches y podemos de esta manera generar un sistema de inventario de sitios de patrimonio. O más reciente, podemos usar herramientas y datos disponibles para el análisis de ciclo de vida en edificios históricos. Estas son diferentes aplicaciones de libre programación, los cuales podemos evaluar cuál es el impacto del carbón en una construcción ya existente. Y también podemos tener este tipo de bases de datos en la cual nos ayuda, por ejemplo, a saber cuál es el tipo de renovación de edificios históricos, cómo podemos hacer conservación sostenible. Son sistemas que están en desarrollo, que son bastante interesantes. Yo quería pues hablar un poco de esto porque siempre hablamos de las técnicas de documentación, pero también hay diferentes herramientas que han sido desarrolladas para hacer cálculos y simulación, etcétera, de manera con teléfonos inteligentes u otras técnicas. Este es el último iPhone, el cual está equipado de un LiDAR, el cual permite escanear de una manera portable, ¿no? Entonces, este es otro tipo de tecnología que está avanzando rápidamente, que con nuestro teléfono celular, pues vamos a poder hacer la documentación. Aquí podemos ver a Joe Calas, uno de nuestros profesionales emergentes del ICOMOS, y yo estuve trabajando con drones y cámaras para hacer la documentación de la destrucción de estos sitios históricos en Beirut. Entonces la tecnología nos ha permitido pues hacer documentación muy amplia. Como últimos ejemplos, este es el aprendizaje profundo o la inteligencia artificial, la cual es usada, por ejemplo, por Carmelo Iñácolo del MIT para hacer él conecta diferentes bases de datos en las cuales puede ver cómo los turistas se mueven en Venecia y ver cuáles son las grandes concentraciones donde están esos turistas. El aprendizaje profundo lo vamos a tocar brevemente en el curso. No vamos a desarrollar aprendizaje sobre ello, pero es una de las técnicas que se está desarrollando ampliamente en el patrimonio. Para hacer la documentación debemos también tener en cuenta la parte ética,
en el curso vamos a hablar un poco de la conducta que debe tener un profesional en la documentación, cuáles son las mejores prácticas de documentación, qué tipo de respeto debemos tener hacia el patrimonio cultural, hacia el público y las comunidades a las cuales servimos, relacionado también con el respeto hacia otros expertos en la documentación y qué tipo de calificaciones necesitamos para hacer la documentación. Y bueno, sí, casi termino ya mi introducción. Espacio digital y activos de lugares históricos. Debemos tener en cuenta que los activos digitales producidos por las tecnologías de información deben contribuir a la protección de lugares históricos. Los activos digitales deben respetar las necesidades y expectativas de los titulares de dichos derechos. Los activos digitales tienen como no propiedad, derecho de autor compartido y por lo tanto, las responsabilidades son compartidas. Yo no puedo publicar algo sin tener el permiso de otra persona. Los activos digitales deben ofrecer oportunidades a los lugares históricos en términos de ser monitoreados, la narración de historias y otros. La producción de activos digitales debe ser asequible para los custodios y las comunidades de los sitios. Los activos digitales deben ofrecer oportunidades a las comunidades y los activos digitales deben trascender con el tiempo en el futuro. Y bueno, con ello quiero terminar mi intervención en esta primera fase del webinar. Luego, pues, estaré hablando al final de las presentaciones de mis colegas. Entonces, le doy la palabra de nuevo a, no me acuerdo si era Karen o Hilter, que iban. A ti, Karen, ok, bueno. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Discúlpame esa. Veo una descoordinación. No. Antes de pasar la palabra al profesor Miquel Reina, me gustaría pedirles que por favor apaguen sus micrófonos y dar la bienvenida a las personas que se han integrado en este momento. Esta primera parte, bueno, todo el webinar va a estar en nuestro canal de YouTube por si lo quieren revisar después. Y vi que me llegaron unas preguntas y las vamos a leer al final de la actividad. Así que bueno, el profesor Miquel Reina es arquitecto y máster en restauración y rehabilitación por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es candidato a doctor por la Universidad de Carleton en Canadá y es profesor de la Universidad de Montreal. Así que Miquel, tienes la palabra. Hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde estén. Gracias por la presentación, Karen y Mario, por la introducción. Y yo ahora vamos a presentar un poquito uno de los trabajos que hemos realizado con todo el equipo, con Mario, que yo tuve la suerte de participar en el último fragmento del proyecto, y es la documentación de mosaicos en Pafos, en Chipre, que ya habéis visto algunas imágenes. Entonces, un poco la idea es ver cómo a partir del trabajo que hemos realizado organizamos nuestros cursos y cuáles serán los objetivos y aprendizajes, que Mario ya ha dado unas pinceladas, pero cómo se pueden integrar en un proyecto práctico. Que un poco nuestra idea siempre en todos los cursos es involucrar la parte teórica con la práctica y que de alguna manera aprendáis haciendo los proyectos de fotogrametría, de dibujo, de modelado en 3D, o etcétera, etcétera. Entonces, voy a ir muy rápido a la introducción. Simplemente Chipre se encuentra en la parte sur de Turquía, es una isla. Y este proyecto básicamente trajo de manera conjunta a nuestro laboratorio en Canadá, Carleton Immersive Media Studio, y después un trabajo coordinado por el Getty Conservation Institute, que es una organización que se dedica a la conservación del patrimonio, que está basada en Los Ángeles, Estados Unidos, y después también se colaboró con el Instituto de Patrimonio Arqueológico de Chipre, ¿no? Este es otro de los vínculos que siempre intentamos generar con Mario, trabajar con gente local, ofrecer como enseñanzas que sean familiares con los técnicas que utilizamos, para que de alguna manera, no esto que comentaba Mario de que la digitalización no es en sí la conservación, sino que se tiene que utilizar para la futura rehabilitación. No es importante que la gente local que se va a dedicar a cuidar, a monitorear y a rehabilitar los edificios sea familiares con estas técnicas y las puede implementar en un futuro. Entonces nosotros trabajamos en la población de Pafos, que es donde se encuentran las ruinas arqueológicas en estos dos sitios, el Tomb of the Kings y la parte más inferior. Entonces la aproximación siempre que tomamos y que también traemos al curso es, ¿no?, cómo entender el sitio patrimonial desde la escala de paisaje, desde la escala urbana hasta la escala del edificio,
o hasta la escala del detalle, ¿no? Y veremos cómo diferentes técnicas, ya sean de fotogrametría, de láser escáner o incluso de sistemas de georreferenciación, se pueden utilizar de manera combinada para generar los reportes finales, que ahora veremos unos cuantos ejemplos. Entonces, una vez más, ¿no? Durante el curso revisaremos estos equipos, que son los que Mario lleva en su maleta pequeñita y a veces no tan pequeñita, que es la estación total, que básicamente se utiliza para hacer levantamientos topográficos, después un láser escaneo 3D para la obtención de nube de puntos, y después también hacemos fotogrametría aérea y fotogrametría terrestre, ¿no? Con los drones o con las cámaras digitales, que ya pueden ser con cristal o sin cristal. Entonces aquí tenéis un ejemplo, ¿no? de la utilización de estas herramientas de láser escáner, y un poco veremos durante el curso, ¿no? Cómo se utilizan con los principios básicos, pero también introduciremos un poco más cómo gestionar nube de puntos, cómo se pueden limpiar, cómo se pueden visualizar de manera específica y cómo se pueden importar a diferentes programas de modelado como AutoCAD o Revit para generar los modelos que nos ayudarán a la conservación o elaboración de proyectos arquitectónicos o de ingeniería. Y aquí podéis ver un vídeo en el que se puede ver un poquitín, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad de trabajar con vosotros en el sitio, pues desarrollaríamos pues, pequeños proyectos prácticos en el que aprenderíais a utilizar estas herramientas. Y como siempre decimos con Mario, ¿no? Al principio parece muy interesante, pero cuando tienes que escanear sitios muy grandes y tienes que utilizar como 300 estaciones, pues al final se vuelve un poquitín monótono. Entonces, este sería un ejemplo, ¿no? De los nubes de puntos que se obtienen a partir de este proceso. Entonces, otra vez, ¿no? Como decía Mario, se obtienen millones de puntos que de alguna manera representan de manera muy precisa la geometría del sitio, del edificio o del elemento constructivo a detallar, ¿no? Y aquí podéis ver el nivel de detalle que se consigue. Si hiciéramos un zoom muy grande, veríais que estos son puntos, ¿no? Entonces, lo interesante de esta herramienta es que puede capturar de manera muy precisa geometrías complejas, ¿no? Como sería el caso de estas cuevas que existían en Chipre. Entonces, también se puede visualizar con color y, como comentaba, este es el programa Recap de Autodesk que utilizamos para gestionar, para juntar puntos, para consolidar los diferentes escáneres, pero también para limpiar y para optimizar lo que serían las nubes de puntos preprocesado. Entonces, aquí es otro ejemplo, ¿no? De lo que vendría siendo la fotogrametría aérea utilizada con el dron, y seguramente muchos sois familiares ya, pero es a partir de la toma de fotografías cómo se puede generar mallas 3D texturizadas de largas extensiones de lo que sería esta zona arqueológica, ¿no? Entonces esto también lo trabajaremos para la obtención de nubes de puntos. Y aquí se puede ver una comparación de diferentes calidades. Una calidad es cuando se hace un vuelo a 50 metros y el otro cuando se hace un vuelo a 20 metros, ¿no? Y un poco la calidad de nube de puntos que se puede obtener en estos procesados. Finalmente, también veremos lo que sería el análisis de sistemas de información geográfica, que esto es algo que queremos reforzar en este curso avanzado, la idea de que para preservar el patrimonio también están accesibles estas tecnologías, ¿no? Y para esta escala propondremos el uso de software abierto, que es el QGIS, y a partir de ahí pues veremos cómo se pueden incorporar mapas topográficos ya existentes de código abierto, o también podremos ver cómo georreferenciar mapas históricos para elaborar trazados y cómo elaborar sitios de contexto en este caso. Después, estos programas ofrecen muchísimas opciones muy interesantes, como esta sería ya un caso más avanzado, ¿no? Que para este proyecto lo que se hizo fue calcular las pendientes para entender cómo el agua afectaba a las diferentes zonas arqueológicas. Entonces, la idea es que introduciremos este programa, veremos todas las opciones posibles para que si alguno de vosotros os interesa más este tipo hidrológico, más tipo reconocimiento de vegetación, pues tengáis una base para aplicarla en vuestros proyectos. Y después, a partir de las nubes de puntos y de la fotogrametría, también trabajaremos cómo elaborar mapas, ¿no? Lo que vendríamos diciendo el modelado. Nosotros siempre presentamos el modelado como modelado 2D o modelado 3D, ¿no? Dependiendo de las necesidades del cliente o del proyecto, normalmente se requiere uno u otro. Entonces aquí
veremos cómo a partir de la nube de puntos se pueden elaborar cortes de planta en el que se marcan pues, las diferentes elevaciones de las diferentes tumbas, ¿no? Entonces, el escáner que mostraba antes sobre las cuevas, aquí se viene representado desde una planta de corte superior, ¿no? En el que se puede ver cómo se transita por la parte superior, pero no se entiende cómo son las cuevas por dentro. Pero gracias a la nube de puntos podemos empezar a dibujar, ¿no? Cómo son estos accesos, cómo son los espacios interiores, cómo son las escaleras, cómo son los diferentes pavimentos, toda esta superposición que si tuviéramos que tomar las medidas a mano tardaríamos mucho tiempo y nos costaría llegar a este nivel de precisión, ¿no? Entonces esto también será otro de los puntos que queremos reforzar en este curso, cómo a través de la nube de puntos podemos generar planos en 2D y modelos en 3D que nos ayuden a la conservación final del sitio. También trabajaremos cómo hacer lo que sería el plano profesional con el cajetín a la derecha, escalas y un poco, ¿no? Revisar lo que son técnicas convencionales de representación. Y aquí se vería como la otra planta, ¿no? La del final, la que sería, una vez ya estamos abajo, podéis ver el espacio interior subterráneo de estas cuevas y cómo se conectan unas a otras, ¿no? Cómo de difícil sería documentar o realizar los planos de estos sitios arqueológicos sin estas técnicas digitales de documentación. Y finalmente, a escala del detalle, ¿no? También veremos cómo técnicas, sobre todo la de fotogrametría, nos pueden ayudar para documentar lo que son superficies decorativas o elementos especiales, como sería un capitel o una escultura de diferentes proyectos arqueológicos de patrimonio. Entonces aquí, ¿no? Este es uno de los proyectos en el que participé con mi colega Bu. Entonces, una de nuestras tareas fue documentar todos los pavimentos para su futura rehabilitación y conservación. Entonces, a partir de la técnica de fotogrametría, hicimos el levantamiento de todas estas superficies. Entonces, aquí se puede ver uno de los proyectos, yo creo que de mis favoritos que he podido hacer con Mario, que era la documentación de este suelo de mosaico, que ya veréis que son piececitas muy pequeñas, a partir de la fotogrametría. Entonces aquí se puede ver el vídeo, cómo tuvimos que ir por la noche para evitar que hubieran sombras proyectadas de la luz solar. Entonces aquí veis el proceso de fotogrametría, ¿no? La toma de individuales fotografías para la elaboración de la malla 3D texturizada en un final, ¿no? Entonces aquí se puede ver un poco cómo todo el patrón de fotografía seguimos por la noche para asegurarnos de que capturábamos de una manera homogénea y continúa toda esta superficie maravillosa de nubes, de teselas cerámicas. Y finalmente aquí podéis ver el resultado, ¿no? Si habíamos documentado a nivel de sitio arqueológico urbano, de paisaje, después el edificio de las tumbas, también veremos cómo documentar elementos más de detalle. Entonces aquí podéis ver todo el conjunto y el detalle al que llegamos. Entonces aquí nosotros siempre trabajamos con la fotogrametría porque es una tecnología que nos permite tener una representación muy precisa de la geometría a la vez que conseguir una buena representación color y generación de texturas. Y aquí se podría ver el máximo detalle que conseguimos. Y finalmente también veremos, ¿no?, cómo estos documentos se pueden utilizar pues, para la conservación de estos edificios históricos. Y una vez más, ¿no?, cómo el trabajo de la escala del detalle se puede combinar con la escala mayor para, por ejemplo, en este caso sería mapear la condición de todos los mosaicos de este edificio, ¿no?, con esta idea de que la documentación al final se utiliza para la conservación final. Entonces, este mapa lo que hacía era explicar los tipos de mosaicos, cómo se encontraban y los que se necesitaban rehabilitar en este proceso. Entonces, este también será otro de los temas que trataremos, cómo a partir de la documentación generada podemos elaborar cierto tipo de proyectos o mapas que nos ayuden a entender el edificio de una manera y a conservarlo en su futuro. Y finalmente, pues eso, solamente decir que es magnífico, llevamos muchos años trabajando con este equipo y esperamos veros a todos. Muchas gracias. Gracias, Miquel, por la presentación. Ahora le voy a dar la palabra al profesor Juan Felipe Solís, que es arquitecto por la Universidad de Ibagué y máster en diseño industrial para la arquitectura por el Politécnico de Milano.
Es profesor de la Universidad de Ibagué con experiencia en fabricación digital, diseño técnico, diseño industrial, sostenible y bioclimático. También se desempeña como profesor de arquitectura y diseño en la Universidad de Ibagué y coordinador del componente de tecnología de la misma. Juan Felipe. Hola, hola. Buenas tardes, noches a todos. No sé si me escuchan correctamente. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, acá siguiendo un poco estos ejercicios tan interesantes, realmente lo que quiero mostrarles en este momento es un poco las experiencias de enseñanza en línea que hemos tenido. Estas experiencias las hemos logrado gracias a diversos cursos que hemos realizado junto con Mario, que ha venido a la ciudad de Ibagué, en Colombia, y Miquel, que nos ha acompañado en un par de ellos también de manera virtual, que ha sido bastante interesante, como esos aportes y digamos, haber podido tener como todos esos aprendizajes desde diferentes partes del mundo. En este caso, pues, para contextualizarlos un poco, este curso inicia desde el 2018, y acá vemos a Mario en nuestros cursos presenciales cuando está en Ibagué, en el que estamos las actividades normales de la documentación del sitio, acá con su estación total que siempre está trayendo, y hemos podido hacer ejercicios súper interesantes. En este caso vemos cómo los estudiantes están dentro de una sala de conciertos muy importante en la ciudad de Ibagué, que hemos logrado levantar completamente con una cantidad de detalle. Y en este caso, pues podíamos hacer ejercicios porque era de manera todo presencial. Inclusive logramos hacer esta increíble nube de puntos de toda la sala de conciertos, donde podemos obtener una cantidad de información y generar muchísimos detalles como los que ustedes ven en esta imagen. Pero, ¿qué pasó? Bueno, después de esto pudimos lograr hacer 2 libros muy interesantes para poder mostrar varios edificios de carácter de importancia patrimonial en la ciudad, ejercicios que son bastante interesantes, que han tenido bastante impacto en esta ciudad. Documentos que les ha permitido a las personas poder conocer muchísimo más esos edificios que de alguna manera la gente no ha tenido conocimiento. Pero pues resulta que pasó un punto en que llegó la pandemia nos obligó a buscar como otras alternativas para estos cursos en esta escuela de verano. Y no nos quedamos quietos. Con Mario y con Miguel decidimos hacer un curso que fue bien interesante porque fue utilizando todo este tipo de herramientas, pero no desde las herramientas técnicas súper importantes que normalmente tenemos, como estos escáneres 3D, como estos drones, sino realmente las herramientas que pueda tener cualquier estudiante a su mano, cámaras fotográficas, de hecho, su propio celular. La idea de esto era poder enseñarles a los estudiantes los flujos de trabajo normales que tenemos, pero a través de otras herramientas mucho más sencillas, que sí, evidentemente no nos van a dar la precisión, pero sí van a permitir aprender todo este flujo de trabajo, todas las actividades, cómo se van a desarrollar. Y para generamos este otro documento que fue muy interesante, que fue básicamente como la recopilación de los elementos importantes del centro histórico de Ibagué. ¿Cómo funcionó este ejercicio? Pues este ejercicio lo hicimos a través de tutorías en línea. Acá estamos viendo uno de los software que tienen como unas versiones gratuitas, que es Pix4D, que lo utilizamos junto con Metashape, que es otro software que utilizamos para el levantamiento y generación de mallas tridimensionales y nubes de puntos. Pero también utilizamos herramientas como redes sociales, en este caso Facebook, para poder generar una interacción completa con los estudiantes, en los que se les iba generando ciertos tipos de actividades, y esas actividades ellos las iban realizando y les íbamos dando retroalimentación a través de la información que fueran subiendo. Y esto nos permitió inclusive tener todo una recopilación de todos los trabajos y información dentro de esta plataforma. Finalmente, lo que hicimos fue a través de software que podemos descargar libremente en nuestros teléfonos, convirtiendo nuestras cámaras normales del teléfono en cámaras de alguna manera manuales para poder organizar ciertos tipos de configuraciones, o inclusive cómo recopilábamos nubes de puntos a través de celulares sin necesidad de tener sensores LiDAR, sino con las propias cámaras. Pudimos recopilar cierto tipo de información muy interesante que fue, por ejemplo, esta. En el libro, este pequeño libro, lo que hicimos fue escoger ciertos tipos de elementos del centro histórico de Ibagué y empezar a documentarlos, como por ejemplo, este elemento que es una escultura que la hizo un artista coreano,
y pues que además de recopilar toda esa información histórica, su conceptualización, también lo que hicimos fue generar un modelo tridimensional sencillo a través de las herramientas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Los estudiantes en este caso, como no podían estar juntos, pero sí podían estar en, digamos que en espacios abiertos, lo que hizo es que cada uno se encargó de documentar una parte específica de la ciudad. Y lo que hicimos fue después recopilar toda esta información y conectarla en un pequeño libro, un pequeño dossier que hicimos. También encontramos información que escanearon los estudiantes con sus celulares como esta. Esto es un pequeño mural que tiene ciertos tipos de relieves que es muy importante en la ciudad, y a través de esas cámaras digitales pues podemos encontrar y documentar ciertos tipos de elementos, su relieve, su textura, sus colores y su geometría, que es bastante compleja con sus elementos de profundidad como lo vemos ahí. Inclusive la ciudad o el país en ese momento estaba pasando por unas olas, digamos, de protestas que afectaron muchísimos de los monumentos que se ven en la ciudad. Y en este caso lo que se hizo fue, aprovechamos para documentar como todas las intervenciones de las personas. Entonces también nos permitió ver como un momento que fue socialmente importante para el país y poderlo documentar a través de modelos tridimensionales que quedaron marcados dentro de este libro. Adicionalmente a esto, pudimos hacer unos pequeños, digamos, recorridos virtuales. Habían 2 estudiantes en este caso que tenían sus drones, lo utilizaban para fotografía normal, y a partir de todo el conocimiento que tuvieron en el curso, pudieron empezar a sacarle mucho más provecho, inclusive generando estos recorridos virtuales como este que acaban de ver. Esta es la ciudad de Ibagué, como la ven. Es una ciudad metida entre 2 montañas, y pues en su centro histórico está acá donde vemos todos estos elementos, donde creamos un pequeño recorrido virtual. Este recorrido virtual, como ustedes se dan cuenta, pues estaba abierto dentro del libro, podía ser interactivo dentro del libro y nos permitía entrar a diferentes partes, como por ejemplo, esta es una esquina de nuestro parque principal, nuestra plaza principal, nuestro Plaza de Bolívar, lo llamamos acá, y nos permitió ver ciertos elementos que eran bastante importantes, y sobre todo empezar a conectar muchos tipos de información que podíamos ver, diferentes fotos 360, diferentes modelos tridimensionales. Acá, por ejemplo, nos pasamos al otro lado del lugar y podemos seguir viendo diferentes elementos que cada uno tiene inscripciones o elementos importantes. Como vemos acá, por ejemplo, pasarnos a otro punto de vista de la plaza, poder ver desde otra perspectiva los elementos importantes de la ciudad, y pasar, por ejemplo, a ver modelos 360, 3D, por ejemplo, como esto que es la estatua de Bolívar, que también fue afectada por los disturbios y por las protestas que hubo en ese momento. Entonces, si se dan cuenta, era conectar muchísimos tipos de información, no con herramientas que fueran supremamente, que nos dieran la precisión que realmente necesitan estos trabajos, pero sí nos permitían entender completamente el flujo de trabajo y todas las actividades que iban haciéndose por allá. Inclusive logramos hacer esto, que fue un modelado tridimensional a través de 9 puntos de la ciudad. Acá lo que hicimos fue recopilar una información de fotos con el dron, y generamos una nube de puntos del centro de la ciudad que nos permitía ver elementos como el skyline de la ciudad, la vegetación, la topografía, las pendientes, y entender un poquitico cómo funciona este centro de la ciudad y sus diferentes elementos. Entonces, fue muy rápido, muy complejo, que les permitió a los estudiantes entender cómo funcionan estas herramientas, entender su complejidad, pero también ver cómo a través de herramientas muy sencillas también podemos generar estos mismos ejercicios sin necesidad de tener aparatos supremamente costosísimos. Pero si bien con esta información, ¿qué podríamos hacer? Utilizar estos aparatos costosísimos en el momento que tengamos que hacerlo. Bueno, esto es todo lo que tenía para mostrarles. Este es al final como el resultado del libro como quedó, que rápidamente lo pueden ver. Simplemente es una reconstrucción rápida, reseña histórica, flujo de actividades y toda esta información que les acabo de mostrar, recopilada, digamos, en un dossier para que todas las personas que no son de Ibagué puedan conocer un poquitico más de esta ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe. Ese es el libro que yo tengo el link, ¿o no?, para compartirlo a las personas que están en el webinar.
No, el que tienes el link es otro, que son los más avanzados que hicimos, pero puedes compartir. Sería genial que lo vieran. Perfecto. Quien nos va a hablar también de experiencias en enseñanza en línea es el profesor Nicolás Arellano, que es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es estudiante de doctorado en la Universidad de Carleton en Canadá, es jefe de proyectos de investigación en el Sims Lab, profesor BIM en el Algonquin College en Canadá también, y director de investigación en el DBNCR. Muchas gracias, Karen. A ver, déjame compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi presentación acá? Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, mi presentación va a ser un poco más nerd de las que ya han presentado, que han sido geniales, pero espero que podamos aprender algo. Bueno, como me presentó Karen, soy arquitecto de profesión, y en Canadá he estado estudiando un doctorado en la Universidad de Carleton. Acá también he trabajado en distintos proyectos junto con Mario y con Miquel en el Centro de Immersive Media Studios, Centro de Inmersión Digital de Carleton, y ahí hemos tenido la experiencia de distintos proyectos de gran escala, algunos patrimoniales y otros no tan patrimoniales, pero que también nos han permitido probar diferentes herramientas de última tecnología para el manejo de activos digitales o de objetos digitales. Uno de los que voy a presentar se llama Dynamo, que es una herramienta de programación visual que nos permite automatizar procesos para BIM y para HBIM, que sería BIM patrimonial. Bueno, este software es desarrollado por la empresa, o no desarrollado, fue adquirido por la empresa Autodesk, y funciona para el software Revit de BIM, y le da al usuario la posibilidad de definir lógicas de comportamiento personalizadas a los modelos de BIM en Revit. Siguiente. Ya, pero ¿cómo funciona esto? Acá voy a mostrar un par de proyectos después para ejemplificar estos procesos, pero básicamente la lógica, básicamente son lógicas preprogramadas en estos nodos, en estas cajitas, que uno va conectando entre ellos para definir procesos y operaciones. Cada uno de estos nodos tiene una función específica y genera un resultado, un output. Entonces, de acuerdo a los inputs que se le pongan, o sea, de acuerdo a un objeto externo a este nodo que viene y le cambia su estado pasivo, genera un comportamiento específico. Solamente se producirá un comportamiento si es que hay algo que lo hace cambiar, que le gatilla el cambio de estado. En este diagrama estoy tratando de mostrar este proceso, y la idea es que con estos algoritmos uno puede como darle instrucciones paso a paso al programa para que el computador lo entienda y las pueda ejecutar. Entonces la idea es que se pueden transformar las ideas de uno en un lenguaje y el computador lo puede entender y procesar. Bueno, esa fue la explicación técnica. Déjenme mostrar un poco los ejemplos. En Sims hemos usado Sims es Carleton Immersive Media Studio, el laboratorio. Usamos esta herramienta para coordinar proyectos grandes y complejos. Por ejemplo, este que estamos viendo acá, que también lo comentó Mario, es el Parlamento de Canadá en Ottawa, que hemos hecho varios procesos para, ¿cómo se llama?, para la captura de realidad, pero finalmente tenemos un objeto digital gigante, tenemos cientos de personas trabajando en él, y para poder coordinar todos estos objetos hemos desarrollado algunas técnicas de algoritmos que nos ayudan a ¿cómo se llama?, automatizarlo, a definir las lógicas, cosas que el computador nos puede ayudar. Uno de esos procesos, por ejemplo, es la organización de objetos de acuerdo a su tipo o a su categoría, si es que estamos hablando en Revit, y su ubicación en el edificio, si es que está en ala del edificio, si es que está en nivel. Y entonces lo que antes hacíamos, antes de utilizar esta tecnología, era que uno tenía que ir y fijarse cada vez que hay un objeto nuevo, de asignarle la etiqueta correspondiente. Esto obviamente no es muy glamuroso, y lo que hicimos fue que el computador se dedica a esas tareas que son monótonas y que nadie quiere hacer. Entonces, Dynamo detecta la clase del objeto y su posición en la estructura del edificio o del activo, y le asigna una etiqueta o una capa de acuerdo a lo que fue definido por el equipo. Esto mejoró la colaboración de los equipos grandes y ayuda a mantener los modelos mejor organizados. Entonces, al final de un día, de una jornada laboral,
te puede hacer correr el algoritmo y todo queda ordenado en su categoría para poder ser utilizado por los diferentes equipos. También, con esta misma lógica, este proyecto es la librería del Parlamento, que también es un modelo muy complejo, de los más complejos que tenemos en SIMS, y hicimos este algoritmo para poder hacer el traspaso o la exportación de estos objetos en BIM a software de realidad virtual, como en este caso era para Unity. Entonces, con esta automatización también ahorramos el equipo de diseño y de ¿cómo se llama? En ese caso habían artistas visuales y gente relacionada con el mundo de los game engine, o sea, de juegos, no me acuerdo cómo se llama la palabra, y esto le ahorró muchas horas de trabajo que pudo ser dedicado en tareas más interesantes. Como nos funcionó tan bien este proceso, lo mandamos a una revista que se llama TAD, que es súper prestigiosa, y fue publicada este proceso en el 2019. Entonces también fue como un reconocimiento a este proceso que nos dio a la academia. También hemos podido utilizar esto para importar y exportar bases de datos desde Excel hacia y desde los modelos de HBIM, y con esto hemos podido, aparte de otras cosas que funcionan muy bien, hemos podido colaborar con personas que no cuentan con herramientas especializadas de BIM. Entonces hay gente que nos da archivos en Excel y nosotros los procesamos a través de estas herramientas para el BIM, y al revés, si es que queremos hacer un output de nuestra metadata o de los atributos de nuestros objetos digitales, también los podemos exportar utilizando esta herramienta. Entonces, y no solamente esto, voy a mostrar un ejemplo que también nos permite incorporar bases de datos no solo, ¿cómo se llama?, pasivas como un Excel, sino que dinámicas como base de datos online, para poder también modificar los modelos en tiempo real. Entonces acá pueden ver cómo los modelos son retroalimentados con la información que viene online y que dinámicamente va cambiando, y con esto se pueden integrar a estos modelos, por ejemplo, data captada por sensores de movimiento, de temperatura, de humedad, de consumo de energía, y se puede incorporar esa data en tiempo real y operar o mantener los edificios con la información adquirida en último segundo. En este modelo, o sea, esto que estamos viendo acá sería un prototipo que tenemos de gemelo digital o digital twin, como le llaman, de la Universidad de Carleton, que tenemos desarrollado completo. Son más de 50 edificios, todos los exteriores, el paisajismo, las calles, ¿cómo se llama?, los tendidos eléctricos, el agua, todos los servicios. Así que también esta herramienta nos ha servido mucho para eso. Y eso, entonces, en conclusión, el uso de software de programación para BIM y para 8BIM nos ayuda a mejorar la colaboración de proyectos complejos, a utilizar el tiempo de manera más eficiente y a visualizar e integrar información en modelos digitales en tiempo real, y también facilita a gente como yo, que no tengo que no tengo un título en programación, sino que soy arquitecto, a aprender, a poder entrar en temas de programación básica, que hoy día en estos años es fundamental entender algo de eso. Entonces, estas herramientas visuales es como el primer paso para poder empezar a aprender otras herramientas que ya te ayudan a hacer procesos más complejos. Eso, y con eso poder trabajar más libremente con la herramienta de código abierto que también mencionaban ahí Miquel. Y hoy día, en mi investigación de doctorado, me dedico a eso, a ver cómo podemos los arquitectos beneficiarnos, los arquitectos y los profesionales de la construcción, beneficiarnos con las herramientas de código abierto, que es una gran alternativa para poder practicar en nuestra industria. Muchas gracias. Gracias, Nico, y a todos los profesores por esta serie de charlas que nos hablan de las distintas opciones que nos dan las nuevas tecnologías en el campo de la documentación. Me gustaría darle la palabra a Catherine Yáñez, que es coordinadora de extensión. Si es que hay preguntas en el chat que podamos resolver. Hola, sí, hola a todos. Sí, nos dejaron 3 preguntas, al menos en el chat común. Una de Bennett, que dice lo siguiente: en el curso avanzado
¿habrá trabajo presencial para conocer los aparatos de toma de datos para la documentación? Por ejemplo, el láser scan. La siguiente pregunta es de Alejandro y dice, los que apliquemos al curso avanzado online, ¿cómo supliríamos el uso de los aparatos como el láser? Esta es como una preocupación constante, tanto si se va a practicar o cómo se puede omitir el paso por ese equipo en caso de no tenerlo. Y Renzi, que justamente preguntaba algo ligado a lo último que nos está explicando, si hay algún software de código abierto para georreferenciación, que por ahí igual le dijeron que sí, que es uno de QGIS. Eso es lo que al menos ha estado en el chat disponible para todos. Gracias, Catherine. ¿Cuál fue la primera pregunta? Disculpa que no la capté. No, sí, tranqui. Si en este curso avanzado habrá trabajo presencial para conocer los aparatos de toma de datos para la documentación. Ejemplo, el láser scan, justamente. Sí, es la misma pregunta. Bueno, no, nos encantaría poder viajar a cada uno de sus hogares de las personas que van a participar en el curso, pero lamentablemente no podemos hacer eso. Obviamente que sería interesante pues usar el escáner, ¿no? Pero yo pienso que usar el escáner o usar el dron es como comprar una lavadora nueva, ¿verdad? O un lavaplatos o algo así. Entonces, obviamente que tienen como una, es decir, si yo les enseño pues la marca Leica de la estación total, el escáner Faro y el software SIN, son como instrumentos muy puntuales que, que si el día de mañana ustedes van a usar otro tipo de instrumento, pues no se tendrían que aprender de nuevo cómo es las instrucciones, cómo se llevan. Obviamente que los instrumentos se parecen unos a los otros, pero la parte más difícil que nosotros hemos conseguido en los proyectos de documentación es el procesamiento de la data. Entonces, el uso de los software para agarrar esa información y convertirla en algo útil es la parte más importante. Obviamente que también el trabajo en campo y enfrentarse a las limitaciones, etcétera, también es importante, pero en el formato de este curso vamos a tratar esa parte más del procesamiento de la data de una manera útil. Y yo creo que eso va a ser más beneficioso que saber usar un aparato X de tal marca, ¿no? Pero como decía, obviamente la experiencia en campo pues no se puede reemplazar. Entonces creo que con eso respondemos a las dos primeras preguntas. Sería interesante hacer un componente en persona, pero bueno, no es la parte de este curso, ¿no? La tercera pregunta, Catherine, si nos puedes repetir, por favor. Sí, claro, era de Renzi, que preguntaba sobre los software de Sí, códigos abiertos para georreferenciación. Vamos a sí, dejar a esta Miquel. pregunta, sí, iba a decir, si quieres la contesto yo, sí, es como creo que ha respondido Nico bien en el chat, es el programa QGIS. Es un programa de código abierto y gratuito que se puede descargar inmediatamente y no necesita ningún tipo de pago, y es el que vamos a utilizar en el curso. Después hay otros que son de pago como ArcGIS en inglés, y también ofrece unas prestaciones similares, pero nosotros vamos a trabajar con el de código abierto y gratuito porque ofrece buenas prestaciones y todas las herramientas básicas que creemos interesantes para el curso. Catherine, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, en el chat común no tenemos nada más. Ya. A mí me han llegado preguntas sobre la admisión al curso, entonces les quería contar que nosotros tenemos un sistema de becas que se pueden informar en la página del centro, que Catherine se las va a hacer llegar a través del chat. Es un sistema de postulación, ustedes me envían los datos a mí, vamos a estar en contacto y van a ser notificados si son beneficiarios de esa beca. Cualquier duda que tengan sobre el curso, las características, las horas, todo eso está en el sitio web. Se pueden poner en contacto conmigo también a ksgole@uc.cl. Y eso como en términos como de la parte del acceso al curso.
Hay una persona que me pregunta sobre el valor, eso está en el sitio web, me puedes escribir si quieres, Alejandro, ¿ya? Y también tengo una pregunta sobre la bibliografía. Los profesores, o sea, toda esa información sobre la bibliografía del curso está en la página de Educación Continua, que creo que Catherine les dejó en el chat el link, por si quieren ir avanzando en las lecturas. Este es el curso de profundización, es el segundo curso. Este segundo curso empieza el 1 de diciembre y termina en enero, no recuerdo bien la fecha, pero está en el sitio web. Y el curso de introducción al levantamiento, para quienes crean que necesitan como un conocimiento previo, va a comenzar en junio del próximo año. Así que bueno, si no hay más preguntas, no sé si quieren hacer algún comentario para finalizar. ¿No hay más preguntas? ¿María? No, en el chat no. Ahorita estaba poniendo los links para que se puedan inscribir en los cursos a quienes estén interesados igual. No, ante todo, bueno, no, quería agradecerles a mis colegas por estar aquí presentes. Los ejemplos que dio Miquel, Nico y Juan Felipe son de verdad súper interesantes. Como pueden ver, tenemos un grupo de trabajo bastante competente en esta materia y creo que eso promete que el curso avanzado sea bastante útil para las personas que se inscriban. Y bueno, esperando verlos ya para cuando comience el curso. Y bueno, darle las gracias a Karen, a Catherine y a Hilter por la organización del webinar y a Humberto por su confianza en este tipo de formaciones que hemos estado haciendo ya casi vamos para 2 años, ¿no? Entonces, Sí. ojalá que continúe. Muchísimas gracias a todos y bueno, estamos a su disposición si hay algún tipo de preguntas sobre el contenido o sobre las tareas, etcétera, que vamos a realizar en este curso avanzado. Y con respecto a la parte de las inscripciones y eso, creo que la logística será mejor hablar con Karen. Bueno, no sé si mis colegas, Juan Felipe, Miquel o Nico, quieren decir algo antes de que nos vayamos. No, nada, todo. Muchas gracias por la atención y espero veros pronto a todos. Igual, solo una cosa más, que hay alguien que pregunta a Guillermo si es necesario tomar el de introducción para seguir con el avanzado. No es necesario. O sea, si él, revisando la información que está en el sitio web, cree que puede tener un buen desempeño en el curso, no es un prerequisito. Okay. Sí, ¿Y le si hay podemos dar algún unas link? clases especiales si quieres. Digo yo, echando broma. Y Bennett pregunta si hay algún link para el acceso a la beca. Supongo que es lo del 35% que se anunció. Lo que pasa es que todas las personas que ingresaron al webinar tienen un 35% de descuento, pero también hay una opción de beca. Esa información está en el sitio web del centro, en centropatrimonio.uc.cl. Van a la pestaña Docencia y Becas, y eso es con una postulación. Así que bueno, eso, parece que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos para la próxima. Chao, cuídense. Chao. Gracias a Luego, todos. Chao. chao. Chao a todos. Hasta luego.